Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones. Te saludo afectuosamente en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. En esta hermosa hora de la noche te saludo. Mi nombre es Amílcar Cruz Sarmiento y estamos en transmisiones directamente desde la Cuarta Poniente Sur, número 167, ahora aquí en las instalaciones de la Iglesia Vida Nueva. Iglesia Vida Nueva, te saludo en el amor del Señor y a todos mis amigos, a todos los que están conectados también a través de esta red, también saludos y bendiciones en esta hora. Estamos viviendo una temporada inusual, una temporada atípica. No habíamos vivido de manera normal esta situación hasta ahora. Y hoy, cuando parece que tenemos tanto tiempo para descansar, hay muchas personas que no pueden dormir por las noches. Hay muchas personas que para ellos la noche es un terror. La noche se convierte en incertidumbre, se convierte en un pesar, se convierte en una aflicción. Todas las noches, antes de entrar nosotros en cuarentena y que estuviéramos aislados, íbamos a la recámara de mi hija, Yamelita, y orábamos con ella. Y al terminar, ella siempre repite un texto. El Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es una promesa de parte de Dios y es una declaración también. Sin embargo, no todos pueden tener la dicha de descansar placenteramente por las noches. Hay quienes viven el terror de la noche. Hay quienes viven circunstancias difíciles donde no pueden conciliar el sueño y se pasan la noche en vela literalmente, en un acto desesperado, mientras que los otros descansan. La quietud de la noche les parece un castigo porque ellos no pueden dormir. Te cuento que en alguna etapa de mi vida, cuando era joven, era soltero, viví una experiencia similar. Para mí, cuando la noche empezaba a llegar, se convertía en una aflicción porque era asediado por pesadillas, por experiencias difíciles. Apenas si me acostaba en las noches y quería conciliar el sueño y cerraba mis ojos, inmediatamente venía sobre mí una especie de demonio y se subía sobre mi pecho y ponía sus dos manos en mi cuello y empezaba a asfixiarme, a ahogarme. Y eso era muy desesperante para mí. Entonces yo optaba por no dormir, porque en el momento en que yo dormía, era como darle la oportunidad para que él lo hiciera. Mientras estaba despierto no había problema, pero cuando yo dormía, entonces él aprovechaba esa ocasión y me castigaba de esa forma. Entonces, para mí, cada noche era una cuestión terrible. No podía descansar bien. Te cuento cómo pude librarme de esta situación. Escuché o leí también de un pastor que antes del domingo, el sábado por la noche, él estaba estudiando el sermón para predicar al otro día. Pero mientras él está leyendo la palabra empezó a cobrar vida para él y empezó a vivir una de esas experiencias que a veces vivimos con la palabra, donde la palabra te toca, donde la palabra se hace tan palpable y vives una experiencia hermosa y maravillosa que muchos hemos vivido.
al estar leyendo la palabra, hay una identificación y sientes que Dios está hablando a tu vida de manera particular, y entonces la palabra deja de ser logos para convertirse en un rema, en una relación personal con la palabra en ese momento. Y él está viviendo un momento tan gratificante, está disfrutando de la presencia de Dios a través de la palabra, cuando de pronto Satanás se hace presente a un ladito de él. Yo no sé qué harías tú, pero él hizo algo que me gustaría que supieras, porque en un momento dado podemos nosotros también experimentar ciertas circunstancias o vivir experiencias como la que yo viví, o como la que este pastor vivió también. Lo cierto es que la productividad del ser humano depende del descanso que tenga en la noche. Una persona no puede rendir y no puede ser productiva durante el día si en la noche no tuvo un buen descanso. Entonces, la claridad de pensamiento, la agudeza de los sentidos, depende mucho del descanso. Que de hecho Dios estableció el descanso para el hombre como un mandamiento. Para muchos la noche es el descanso, para otros la noche es el terror. Hay desesperación, hay incertidumbre, hay miedo, hay depresión, hay angustia, el terror de la noche. El sueño es tan beneficioso que se convierte en un aspecto imprescindible para la vida del ser humano. Cuando nos vamos a la cama, nuestra mente se ocupa de los sueños, y nuestro cuerpo jamás se apaga. Nuestros órganos van a entrar en un tiempo de hibernación, donde van a recuperar toda la energía y se van a revitalizar mientras nosotros dormimos. El organismo está trabajando aún en la fase más profunda del sueño. Durante la noche, nuestro cerebro recibe un gran impulso energético. Así que la actividad fuerte de nuestro cerebro está precisamente en la noche mientras nosotros dormimos. Nuestra presión desciende, nuestro corazón también no late al mismo ritmo. O sea que la respiración incluso se ralentiza, las hormonas del crecimiento son liberadas en el sueño. De ahí que los adolescentes tengan la necesidad de dormir mucho. La vez pasada yo estaba leyendo que los adolescentes necesitan dormir de 13 horas, 12, 13 horas, porque están en una fase de crecimiento, y es a través de ese tiempo donde ellos están dormidos, donde las hormonas del crecimiento se liberan, y entonces se produce precisamente el crecimiento. Entonces hay muchos procedimientos orgánicos que se activan mientras nosotros dormimos. Por ejemplo, la hormona del hambre. Hay una hormona llamada leptina, ¿verdad? Y la otra se llama grelina. Y la leptina es precisamente la hormona que activa el hambre. Y luego la grelina la opaca. Entonces, lo que sucede allí es que hay un equilibrio, hay un proceso homeostático en esas hormonas del hambre. Por eso una persona cuando se desvela, cuando no ha dormido, cuando no tiene un sueño normal, regular, al otro día no tiene apetito o tiene náuseas, porque hay una alteración a nivel de esa hormona. Entonces, imagínate qué importante es
que una persona duerma bien para que tenga un buen apetito. Mientras nosotros dormimos, hay un movimiento ocular también del cual nosotros no nos damos cuenta. Y ese es uno de los factores que permiten que todas las células o todo lo que puede dañar nuestros ojos puedan hacerse para un lado. Y de ahí que la lagaña en la mañana, cuando nosotros nos despertamos, obedezca precisamente a ese movimiento ocular que estamos viviendo nosotros o experimentando mientras nosotros descansamos, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero todo ese polvo, todos esos residuos, todas esas bacterias que entran durante el día en nuestros ojos, allí son quitados, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el sueño? Que nuestro cuerpo entra en un proceso de reparación. Es precisamente donde el cuerpo viene a repararse en sus capacidades y en sus habilidades. Allí, mientras tú duermes, hay una regeneración de las células de la piel. Las personas que descansan bien, las personas que descansan en la noche, van a tener una mejor piel que las personas que no pueden dormir por las noches. Entonces hay una hormona también que va a funcionar mejor, la somatotropina. Esa hormona se encarga de que crezcan, de que se reparen los músculos, los huesos y también nuestra piel. Importante lo que te voy a decir a continuación. Mientras tú duermes, también el sistema inmunológico se repara, se fortalece. Ese sistema inmunológico que es como la defensa para todo intruso que venga a nuestro organismo, ese sistema inmunológico entra en reparación cuando nosotros dormimos. Cuando duermes, el nivel de estrés desciende. Una persona que no duerme va a estar estresada, porque el cortisol en la sangre le van a permitir un estado de alerta continuo, y entonces se produce una intoxicación en el torrente sanguíneo. Pero una persona que duerme va a experimentar una plena relajación de todo su cuerpo. Y eso sucede cuando nosotros dormimos. Entonces, déjame decirte que el cerebro está muy activo cuando nosotros dormimos. Está más activo que cuando estamos despiertos, precisamente. Entonces, qué interesante que un buen sueño completo, un buen descanso, nos producen tantos y tantos beneficios. ¿Qué pasa cuando una persona no duerme bien, duerme pocas horas? Y alguien puede decir, pastor, pero ahora es cuando más tiempo estamos teniendo para dormir. Pues sí, pero no es cuestión solamente de tiempo. El descansar bien tiene que ver con otras circunstancias. Y quiero que leas conmigo el Salmo capítulo 77, versículo 4. Es interesante lo que David va a experimentar. De hecho, vamos a leer todo el Salmo 77, que a mí en lo particular me llama mucho la atención y me lleva a hacerme muchas preguntas acerca de lo que el autor, que es David, está viviendo para que escriba lo que escriba. David está viviendo una condición atípica, anormal, y lo hace escribir. Pero por ejemplo, el versículo 4 del Salmo 77, la expresión de David es: no me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. David está hablando de una condición de turbación, y bajo esas circunstancias el sueño se va. Cuando una persona está bajo una alteración emocional como de la que David está hablando,
esa persona no va a tener un descanso apropiado. Por lo tanto, yo lo que te puedo decir como una recomendación es que tengas paciencia por la circunstancia que estás viviendo. Hay circunstancias que vienen a golpearnos y no permiten que estemos tranquilos, que estemos relajados. Entonces nuestra mente tiene mucho trabajo, el pensamiento va y viene, y hay pensamientos invasivos, pensamientos castigadores, hay pensamientos que vienen a alterar la paz que tenemos. Si tú estás bajo una circunstancia de alteración, por una cuestión familiar, por una cuestión financiera, por una cuestión emocional, espiritual, no sé, lo que te recomiendo, número 1, es que tengas paciencia. Ten paciencia. David habla acerca de su situación aquí en este Salmo 77. Y mira lo que dice: a Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. En los momentos más difíciles, siempre busco a Dios. Aquí hay algo bueno que David está enseñándonos a nosotros. En los momentos más difíciles, siempre dice, siempre busco a Dios. Así que ya aquí la palabra del Señor nos está dando un referente de qué se puede hacer en ese momento difícil. Busca a Dios. Buscar a Dios es pasar tiempo con Él, leer su palabra, es hablar con Él, es pedir su favor. Dice, busco a Dios con las manos levantadas, me paso la noche orando. ¿Te das cuenta qué es lo que David está haciendo bajo una condición de alteración emocional? Cuando está en ansiedad, cuando está en depresión, cuando está en una situación complicada. Con mis manos levantadas me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela, dice David. ¿Qué está diciendo aquí David? Que en ese momento que él está orando, no está recibiendo el consuelo que él necesita de manera inmediata. Sin embargo, el hecho de que en el momento él no tenga una respuesta como él quisiera, eso no lo lleva a David a dejar de orar ni de renegar con Dios. Por eso es que te digo que la paciencia es fundamental. David mismo dice más adelante, o dice en otro salmo, dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor, extendió su mano y me sacó del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. David está testificando de lo que Dios hace cuando tú aprendes a esperar en Él. Dice el versículo 3 de este Salmo 77, cuando pienso en Dios me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Yo me pregunto, ¿cuál era la situación que estaba viviendo David para que cuando él pensara en Dios se sintiera desalentado y le dieran ganas de llorar? Eso sucede cuando una persona ha hecho algo de lo que se arrepiente. Hay un sentimiento de culpa que le está dañando y no lo deja tener paz en su corazón. Me dan ganas de llorar, me hace perder el sueño. Estoy tan confundido que no sé qué decir. Cuidado, porque a veces nuestras acciones o las acciones de otros producen confusión en nuestra vida. Vienen a traer un estado de alteración en nuestras emociones, en el ámbito emocional y también en el ámbito espiritual. Lo importante que yo encuentro aquí es que David está en esa lucha, pero está hablando con Dios. David no está lejos de Dios. David no está considerando a Dios como ausente, como indiferente, como distante. No, David está hablando con Él precisamente. Todo asunto difícil tenemos que traerlo delante de la presencia del Señor. Entonces, ten paciencia. Número 2, no te sientas culpable, porque hay una acción que quita la culpabilidad. Y sabes, es la confesión. Cuando una persona confiesa su falta y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Qué importante es la confesión.
Una persona que confiesa es una persona que va a tener paz. Justificados pues con nuestro Dios, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante que atiendas el asunto de la culpa, de qué te sientes culpable, por qué te sientes culpable, con quién te sientes culpable. En primer lugar, trata ese asunto con Dios. Dios, te confieso esto de mi vida. Y entonces dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos, pero cuando vine y hablé al Señor, pude tener un descanso en mi corazón. Dice David en el versículo 5 y 6, por las noches me pongo a pensar, recuerdo los tiempos pasados. ¿Sabes de qué se trataba la culpa de David? De algo que había hecho en el pasado. Regularmente es eso lo que provoca una alteración en las emociones. Las acciones equivocadas, los errores que hemos cometido. Resuelve ese asunto confesándolo a Dios, hablando con Dios, diciéndole a Dios. Y David dice, yo me pregunto, por esos años que se han ido, me pregunto, ¿estará rechazándome Dios de una vez y para siempre? ¿Habrá dejado de amarme? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no nos tiene compasión? Mira lo que David está pensando. ¿Dejará de tratarnos con bondad? ¿Por qué una persona va a pensar así de Dios? Va a pensar así por lo que no hizo bien. Entonces hay personas que no se perdonan a sí mismas los errores que han cometido. Están enojados consigo mismo, se sienten culpables consigo mismo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Mejor debía haber hecho esto, mejor pude decir esto, mejor, ¿por qué no? Ya lo que no hiciste, ya no andes en ese pensamiento. Tráelo delante de la presencia del Señor y dile, mira Dios, me siento así, culpable por esto, no hice las cosas bien, te confieso Señor, que no me siento bien, me siento culpable. Si tú puedes hacer algo por mí, hazlo por favor, yo me arrepiento, te pido perdón, ayúdame Señor. Pero la culpa quita el sueño. La otra recomendación que te hago es que no sueltes la fe, que sigas confiando en el Señor. Sigue confiando en Dios. No declines en tu fe. No bajes tus brazos. No te rindas. Aprende a descansar en sus promesas. Se habrán agotado las promesas que Dios se comprometió a cumplir. Se habrá olvidado, dice David. Este Salmo 77 a mí me lleva a hacerme muchas preguntas. Muchas preguntas. David dice en el versículo 10, si tú estás en tu Biblia, estás en tu casa y tienes una Biblia, lee el versículo 10. En esta versión David dice así, y yo mismo me contesto. Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, de que ya no nos trata como antes. Porque hay quienes están pensando solamente en el ayer y viven de sus glorias pasadas y viven de sus triunfos y de sus historias hermosas del ayer. Y porque ahora ya no están viviendo la misma experiencia de antes, se ponen tristes. Pero me llama la atención lo que David dice en el versículo 11. Porque David reacciona. Yo puedo ver aquí en esta escritura de David, cómo David de pronto reacciona. Y lo que yo quiero decirte ahora en esta última recomendación es que hagas memoria del poder de Dios.
haz memoria y llénate de esperanza. La Biblia es un caudal de promesas para nuestra vida. Mira qué dice el versículo 11 de este capítulo 77. Vale más que me acuerde de sus grandes hechos, dice David. Voy a estar pensando y preocupándome de que Dios ya se ha olvidado de mí, que Dios ya no me quiere, de que todo lo malo que he hecho. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esos pecados que tú cometiste antes, si ya lo confesaste, dice la Biblia que Él los sepulta en lo más profundo de la mar y nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. Así que vamos a pensar en la grandeza de Dios, en el poder de Dios. Vale más que me acuerde de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. Vale más que me acuerde de sus obras maravillosas. Dice el versículo 13, oh Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Tú lo que haces, lo haces perfecto. Tú eres el Dios que hace milagros, dice David. Tú eres el Dios que demuestra su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso le diste libertad a tu pueblo Israel. Dios mío, las aguas se agitaron al mirarte. Mira, ahí David está expresando el poder, la grandeza, el dominio, el control que Dios tiene. Ahora David está mirando ya a un Dios poderoso, grande, fuerte, que abraza, que defiende, que protege. Por todo el espacio del cielo retumban tus relámpagos, Señor, y las nubes sueltan lluvia. En medio del torbellino retumba tu voz de ese Dios fuerte, de ese Dios grande, de ese Dios que es más poderoso que la tormenta misma, que la inmensidad del océano. Mi Dios es poderoso y Él tiene el control y no hay nada que pueda quitarme la paz que yo tengo. Señor, tú iluminas el mundo y entonces la tierra tiembla. Hiciste un camino en el mar, te abriste paso entre las aguas, pero nadie jamás vio tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, Señor, fuiste guiando a tu pueblo como guía el pastor a sus ovejas. Qué maravilloso es saber que aquel muchacho que por las noches lloraba de angustia, ese muchacho que a la edad de 18 años le tenía terror a la noche, ese joven que vivía angustiado y que me sentía perseguido, asediado y que estaba lleno de terror y de miedo por las noches, es el que te habla ahora, en la certeza y en la confianza de tener a un Dios que vela mi sueño, en el descanso propio que Dios me ha dado al perdonar mis pecados. ¿Qué hice? ¿Qué hizo, pastor, para poder dormir tranquilo por las noches? Le entregué mi vida a Jesús. Eso hice. Le entregué mi vida a Jesús para que Él velara mi sueño. Le entregué mi vida a Jesús, le pedí perdón por mis pecados. Empecé a ir a la iglesia, empecé a servirle al Señor, hice compromisos con Él y Él se comprometió conmigo. Así que las noches son tranquilas, las noches ahora son mi descanso. Y a veces tengo que trabajar por las noches, por la obra del ministerio ahora en este tiempo. Sin embargo, cuando yo duermo, puedo descansar tranquilamente, porque mientras tú duermes, Él vela tu sueño. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquel pastor que mientras él tenía una experiencia con Dios,
estaba sintiendo a Dios a través de su palabra. El Espíritu Santo estaba ministrando su vida y en ese momento hubo una interrupción porque Satanás se presentó a su lado. ¿Sabes qué hizo? No le dio importancia. No puede ser más importante Satanás que mi Señor. No podemos nosotros darle mayor valor a las obras del diablo que a las obras de Jesucristo. ¿Sabes qué hizo? Ni siquiera lo volteó a ver. Él siguió recibiendo del Señor. Él siguió nutriéndose con la palabra. Él siguió llenándose de la presencia de Dios. Estos años que he vivido, los he vivido en un esfuerzo y en una lucha, sin duda alguna, pero siempre en la búsqueda de agradar a mi Señor. Siempre en la búsqueda de mirar a Él, al blanco perfecto, a Jesucristo. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que pudieran desviar nuestra mirada. Y Pedro un día hizo eso. Pedro empezó a mirar la turbulencia. Pedro empezó a mirar y a sentir la fuerza del viento. Y Pedro empezó a mirar hacia atrás y a mirar que una barca se hundía. Y Pedro también empezó a hundirse. Deja de mirar y deja de sentir lo que Dios no quiere que sientas. Ese terror de la noche puede convertirse en el deleite más glorioso de la noche, pasando tiempo con Dios. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. El terror de la noche que se convierta en un deleite donde disfrutes su hermosa presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre.